Novedades del ámbito del teatro. Lo tenemos en línea, ¿saben a quién? A Marcelo Serre, el actor y ahora director de Pozo del Molle, pero con una gran proyección a nivel nacional. Marcelo Serre, que va a estar visitándonos en los próximos días. Lo vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida aquí a la FM Vive. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andan todos ahí? Bueno, muy bien. Nosotros aquí con la intención de charlar un poco con vos acerca de, bueno, muchas cuestiones. Marcelo Serre, si bien es una persona conocida, pero como siempre hay nuevas generaciones, hay gente que dice, ¿quién es Marcelo Serre? Bueno, contanos un poquito cómo viene la historia desde que vos decidís ser actor, un chico de Pozo del Molle que se va a Buenos Aires. Bueno, todo surge a partir de las fiestas de fin de año, un poco fue Malena Picato también con la fiesta de despedida del año, después también Alexandria, que era el profesor de educación física, cuando sabíamos ir a Unquillo también todo un equipo del colegio, ahí surgían los fogones, y bueno, eso fue mi primer comienzo, ¿no? Después me di cuenta que la única forma de poder estudiar esta carrera y de poder hacerla profesionalmente tenía que sí o sí caer acá en Buenos Aires, no me quedaba otra. Me acuerdo cuando habíamos averiguado por primera vez con mi familia y yo ahí también interesándome sobre el tema, la única forma de estudiar era o en Mendoza, en la Universidad de Cuyo, o venirme acá a Buenos Aires, que todavía no era universidad, que era el Conservatorio de Arte Dramático. Y así fue, me decidí, no era fácil, fue en una época que todavía no era fácil decir me voy a Buenos Aires a estudiar. Recién la gente lo que hacía era ir a estudiar a Córdoba o a Villa María en esa época. ¿Y de qué año estamos hablando, Marcelo? Y estamos hablando del año 84. Claro, bien, ahí, con el retorno de la democracia, te vas a Buenos Claro. Aires y ahí en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático empezás la carrera. No estudio en el arte dramático. Cuando vinimos acá a Buenos Aires, yo vine con mi viejo acá a Buenos Aires, fuimos a ver el conservatorio. A mi papá no le había gustado el lugar, fue medio chocante ese primer impacto que tuvimos con gente que recorría el lugar. Ahí era una casa muy antigua, en esa época el conservatorio estaba en una casa muy antigua, y me acuerdo que había gente que caminaba y pasaba diciendo letra y viendo cosas para sus clases, y era un poco chocante en esa época, y más para mi viejo, viste, tomar esa decisión de decir, bueno, te dejo en Buenos Aires y te la tenés que arreglar como sea. Era muy difícil, como me pasa hoy con mi hija, ¿no? De saber, ahora también, viste, también mucha movilización en mi casa, porque mi hija se tiene que hacer una pasantía internacional y se tiene que ir al país, y para nosotros es muy difícil. Bueno, claro. Supongo que para esa época para mi viejo también era muy difícil, ¿no? Claro, realmente, ¿no? Qué cambio importante. Entonces mi viejo me dijo, no, vos vas a hacer una carrera, me acuerdo que todavía hemos tenido una charla, vos vas a hacer una carrera y después, si te gusta como hobby, hace teatro. Y bueno, creo que eso fue un poco la intención, ¿no? Yo me quedaba acá en Buenos Aires, pero con esa posibilidad de decir, bueno, voy a estudiar una carrera, y elegí ingeniería, que no tenía nada que ver con con la actuación, pero bueno, qué sé yo, tenía facilidad también para los números y esas cosas. Entonces empecé a estudiar ingeniería. Y empecé con las carreras cuatrimestrales, ¿no? Me tocó el servicio militar en Córdoba, en Camino a la Calera. Entonces hice las materias cuatrimestrales de ingeniería del primer año, y me fui a Córdoba a hacer el servicio militar. Fue en el 84 que fue casi ya el último año del servicio militar, y que había poco presupuesto. Hubo una baja a los 3 meses y yo salí en esa baja. Entonces me volví a Buenos Aires,
seguí estudiando, empecé teatro con Agustín Aleso, ¿sí? Claro, bien, entonces vos ahí empezaste teatro, recién ya estando estudiando ingeniería. Claro, estaba estudiando ingeniería también, paralelo, empecé teatro con Agustín Aleso, y al otro año ya me di cuenta que, bueno, que yo me tenía que, para hacerlo bien, me tenía que dedicar exclusivamente a la profesión, a esto, y que, bueno, que ingeniería lo hacía más por querer, qué sé yo, darle un deseo a mi familia, pero bueno, fue duro en ese momento decirle dejo la carrera, no quería seguir y que me iba a dedicar exclusivamente a teatro, pero mi viejo lo entendieron perfectamente y me apoyaron muchísimo, siempre en lugar chiquito, grande o a veces en subsuelo o en lugares muy que era complicado hacer teatro, pero que yo fueron mis primeros comienzos. Ellos siempre estaban, eso es lo que tengo presente desde el primer momento en que empecé esta profesión, ¿no? Ellos me apoyaron muchísimo. Bien, entonces ahí pudiste hacer lo que tanto soñabas y te formaste, y después empezaste enseguida porque viste que no es fácil en Buenos Aires una carrera como esta, ¿no? Insertarse, ¿no? Empecé enseguida porque al segundo año que estaba estudiando con Agustín Aleso me entero de una convocatoria muy grande que salió en el diario, que era la Noche de los Lápices, la película. Entonces me presento, nos presentamos 2.500 chicos y ahí quedo. Ese fue mi primer trabajo, quedamos los 12 chicos que trabajamos en el film y bueno, ese fue mi comienzo. Ese año, en el 86, hice 3 películas. Fue el boom del cine acá en la Argentina, venían muchos de afuera a filmar porque era muy barato filmar. Entonces ese año yo hice La Noche de los Lápices, Sofía de Alejandro Doria y una coproducción con Canadá. Ah, bien, hiciste. Y ahí empecé por la puerta grande, así que bueno, por la puerta grande. El impacto muy grande y lo que que eso fue para mí una impresión muy grande fue cuando llevamos la Noche de los Lápices a Pozo del Molle, ¿no? Eso fue grande, de porque repente. Yo me acuerdo que Amé me había dicho que había tenido que pagarla, y muy caro, la película, porque ellos la recibían un año después de estrenarse la película, ¿no? Y entonces para llevarla al Molle, me acuerdo que la habían estrenado antes que Villa María. La habían comprado y que había salido, me había dicho que había pagado fortuna, me acuerdo, y que todavía tuvo que hacer un arreglo para que pudiera llegar lo antes posible al pueblo. Yo me acuerdo que se había dado un domingo a la película y se había dado con otra película de Olivera, porque viste que en el cine se daban dos películas en esa época, y eran las 2 de Olivera, La Noche de los Lápices y otra, y me acuerdo que salimos del cine de ver ese estreno y había cola dando vuelta, la imprenta, viste, casi llegando por la casa de Volati, casi llegando a la ruta, había cola para entrar para una segunda función. Mirá vos, qué increíble, ¿no? Porque viste que dice nadie es profeta en su tierra, pero a vos se te dio al revés. Realmente y era muy fuerte saber que una persona del pueblo estuviera en un escalón tan alto de repente, tan rápido, una pantalla, ¿no? Sí. Y yo creo que también eso fue lo que a mí me ayudó también
para que el pueblo dijera, bueno, esto que está haciendo este chico viene en serio, ¿no? No es un hobby como pensaban mis viejos. Yo me acuerdo que muchas veces iba a mi pueblo y muchos me decían, yo les contaba y con mucho entusiasmo, ¿no? Y hablaba de mi carrera y les contaba a la gente y me decían, qué bárbaro, pero bueno, pero aparte, ¿qué otra cosa haces? Claro, era un hobby para ellos. Y a mí me partía en dos, porque para mí era mi profesión y era lo que yo quería hacer y que yo deseaba el día de mañana poder trabajar y dedicarme exclusivamente a esto. Entonces creo que al verme en la noche de los lápices, eso fue como ayudarme a decir, sí, este chico quiere hacer esto y quiere dedicarse a esto, ¿no? Entonces bueno, fue así que comencé con la noche de los lápices. Después de ahí entré en el San Martín, en el Teatro General San Martín, en un grupo de teatro también que era de jóvenes, me acuerdo, y ocupamos un lugar que no estaba, no había funciones, que era a las 5 de la tarde, era para todo público, porque no era teatro infantil, sino que era para todo público, en un horario en que el San Martín no había funciones. Entonces nosotros empezamos y nos iba muy bien, al punto de que al año que estaba haciendo funciones con ese grupo en el San Martín, hicimos una gira por toda Europa. Mirá vos. Y eso también me ayudó mucho, porque después de haber estudiado con Agustín Aleso, me di cuenta que también servía mucho hacer cosas complementarias, porque ahí en el San Martín me acuerdo que estábamos 6 horas ensayando, teníamos canto, teníamos acrobacia, teníamos esgrima, teníamos un montón de cosas complementarias que me ayudaron mucho para trabajar con mi cuerpo y hacer cosas complementarias a la actuación, ¿no? Claro, en tu formación como actor fue muy completa ahí en Buenos Aires. Sí, y es así que, bueno, después por saber esgrima entro en una compañía que fue la del Zorro, que también estuve 15 años con ese grupo, haciendo distintas sagas que tenía que ver con Fernando Lupis, que lo ubican y lo conocen, sí. Que soy muy amigo gracias a estar 15 años trabajando. Así que yo me acuerdo que justo estaba por estrenar y estaban haciendo mi hija. Y eso fue también, ella se crió casi con ese grupo, porque después de ahí de estrenar en el Teatro Broadway, que la primera producción del Zorro fue de Alejandro Romay, y después de ahí nos fuimos a Mar del Plata. Fuimos 3 temporadas con ese grupo. Realmente siempre estuviste en la cima, digamos, o sea, nunca estuviste pasándola mal ni en tus comienzos, porque empezaste con la pantalla grande, de ahí te fuiste al teatro, pero al teatro con gira por Europa, con una compañía como esta que me decís del Zorro. O sea, siempre fueron momentos muy buenos para vos, ¿no? Podemos decir en tu Sí, yo te puedo decir que tuve también, a pesar de que haberme formado bien, con un muy buen profesor, tuve mucha suerte, ¿no? Siempre, y siempre me la rebusqué solo, no tuve a nadie, ningún padrino, ni nadie que me apoyara y que me guiara para que funcionara lo mío, ¿no? Siempre me lo busqué solo, y antes de hacer el Zorro, me acuerdo que estaba en el San Martín, tuve que también hasta darme ese lujo de elegir, porque me había salido Son de 10. Y que fue mis primeros pasos en la televisión. Claro. Y al poco tiempo que estuve en Son de 10, tuve que elegir entre hacer teatro en el San Martín o hacer teatro con Son de 10, que fue un boom también, porque Son de 10 junto con Grande Pa eran los programas más vistos en la televisión argentina y tenían entre 45 y 50 puntos de rating en esa época. Hasta tenías para elegir realmente. Y yo, esto digamos, esta parte la digo yo, por un lado el talento, ¿no? Y por otro lado, ¿a qué atribuís tanta oferta? Porque en algo y tan bien posicionado que estuviste desde el comienzo y después que te fue tan bien en tu carrera, además del talento, que eso lo digo yo,
¿qué más es lo que vos creés que incidió, que determinó esto? Yo creo que tiene que ver mucho la formación. Yo siempre confié en que podía estar entre los 3 primeros en una convocatoria, siempre eso lo tuve en cuenta. Después tiene que ver también el deseo que siempre tiene uno, ¿no? Y hacia dónde pone la cabeza. Yo creo que por eso siempre yo le digo y especialmente a los jóvenes, que cuando sueñan con algo, defiéndanlo y perseveren, porque en algún momento siempre se da. Esta es una carrera que nunca pasás de moda, ni tampoco se te acaba como a lo mejor un jugador de fútbol o como otros, o una modelo, ¿no? Esta carrera siempre si vos estás bien ubicado y sabés lo que querés, incluso hasta cómo la querés hacer esta carrera, vos sabés que siempre hay una persona, sea para los 30 años, 40 años, 50, 60 años, que te van a necesitar para un personaje, ¿no? A pesar de que en este país, que a medida que vos sos más grande, cuesta más, en todo rubro, en toda profesión y en todo trabajo, ¿no? Pero yo creo que siempre, yo me acuerdo que desde joven que empecé, otra de las cosas también que yo creo que tiene mucho que ver, siempre autogestioné las cosas, nunca esperé, viste, sentado que me llamen. Claro, siempre buscaste los resultados. Exacto, entonces siempre me pasó que al autogestionar siempre alguien me vio que sirvió para otro trabajo. Entonces me pasa eso, de que yo no, ahora, por ejemplo, te doy un ejemplo, ahora hay poco trabajo para el actor en televisión, casi que no tenemos trabajo en la televisión, pero yo nunca me desesperé por eso. Yo siempre, mi fuerte y yo lo que siempre quise hacer fue el teatro, entonces siempre autogestioné los trabajos, viste, hubo muchos proyectos que leí obras que me interesaron, busqué el director, busqué actores que me rodearan o que estuvieran trabajando al lado mío, y autogestioné los trabajos, nunca esperé que me llamaran. Entonces eso también creo que es valioso para esta profesión y es importante. Claro, estar en movimiento. A veces uno piensa que si no te llaman no servís, o que no te conocen, o que viste, qué sé yo, que llaman a otros porque los demás a lo mejor tienen un apoyo o un padrino, y no es así, viste. Bien, siempre fuiste a buscar, sin esperar, y tampoco esperar que alguien te adoptara, por decirlo de algún modo, porque si nunca tuve un padrino, ¿no? Alguien que te insertara en todo esto, que parece que necesitas también algún contacto. Sin embargo, bueno, vos crees que lo pudiste hacer sin tener estos contactos. Bueno, tal vez el mismo Agustín Aleso desde los comienzos te dio el empujón, ¿no? Yo creo que sí, él siempre, incluso me acuerdo que en esa época que estudiábamos teatro con Agustín Aleso, decir estoy haciendo un bolito en televisión era un pecado para un actor. Era viste, y decir ahí en Aleso no era como palabra, viste, era como algo de decir, viste, antes estaba muy dividido, el actor de teatro hacía teatro, el actor de televisión hacía solamente televisión, y algunos hacían cine. Después se mezcló todo, y después decían, incluso el mismo Aleso lo escuché decir, no chicos, hagan televisión porque es la única forma de trabajar en esta profesión. Claro. Es decir que pero sí, yo creo que tiene, por eso te decía, yo creo que tiene que ver con las ganas que uno tiene y con el deseo y con la pasión que uno hace esta carrera, ¿no? Bien, ¿vos en algún momento sentiste así como un parate en la pandemia? Seguro, no sé, en otros momentos. Parate
parate siempre tuve, por eso te digo, nunca lo pensé ni lo viví, porque siempre fui un busca y un autogestor de los proyectos, nunca me quedé. Por ejemplo, en la pandemia, yo dirigí esta obra en la pandemia. Ah, la que vas a dirigir ahora, que se va a presentar Exacto, en Pozo del Mozo y Las Varillas. Empezamos, yo la empecé a dirigir a un mes antes de la pandemia. Ah, mira vos, ¿Sí? antes de la pandemia arrancaste. Exacto, sabíamos que íbamos a parar porque yo tenía un viaje a Europa, uno de los actores también tenía que filmar una película en España, y entonces fue ahí que ensayamos un mes, paramos, y a mí me agarra la pandemia en Europa. Ah, ahí te agarra la pandemia en Europa entonces, Sí, y te tenés que quedar entonces allá varado. Estuve varado un mes y medio allá en la casa de mis familiares, de uno de mis cuñados. Decí que dentro de todo estábamos bien, estábamos contenidos, estábamos, viste, en un lugar que sabíamos que podíamos estar. Entonces, bueno, eso, y empecé yo desde allá a ensayar. Claro, empezaste a ensayar entonces esta misma obra estando en España. Misma obra. ¿En España me dijiste? Exacto. Sí. Entonces estuvimos así, ponele, yo volví en abril acá a Buenos Aires, hasta noviembre estuvimos ensayando virtualmente. Claro, mira vos, o sea, algo totalmente impensado, ¿no? Antes un ensayo Exacto, y eso me permitió muchas cosas que a lo mejor si tuviéramos 3 meses para ensayar no me lo permitiría. ¿Por qué? Porque hicimos un trabajo de mesa muy interesante, muy profundo. Al punto de que la obra tiene muchísimas canciones y música con una letra que cuenta mucho la historia de la obra. Con la música vas contando con la historia. Música, y eso fue un trabajo de mucho tiempo de selección y de escuchar y de estar muy atento para la elección de la música. Bien, entonces llegamos a la obra. Bueno, te pregunto primero algo sobre la dirección. ¿Vos cuándo empezaste a dirigir? Porque, bueno, eras actor. Yo empecé a dirigir una obra, un infantil, que se llamaba Sinfonía y sus visitantes, que la escribí yo. La había escrito para el jardín infante de mi hija, con padres del jardín. Después muchos me dijeron, la tenés que hacer teatro, creo que es una obra que es interesante, la podés hacer, y fue así. La escribí para pocos personajes y entonces la dirigí a esa obra. Esa obra fue a Mar del Plata, estuvimos nominados a la Estrella de Mar con esa obra, y ese fue mis primeros pasos, pero algo que me pertenecía, entonces era más simple también, ¿no? Porque yo sabía lo que quería, la tenía a la obra en mi retina, es decir, que era diferente. Ahora Andrés Vicente con Gaby Almirón, que seguramente ustedes lo conocen si vieron las fotos. Gaby Almirón era el que hacía de Pacotillo en la peluquería de Don Mateo. Ah, ese es, claro. Y trabajó mucho con Tinelli. Y Andrés Vicente trabajaba conmigo en Cebollitas. Claro. Que hacíamos los malos de Cebollitas. Que también trabajó mucho con Francella en La Familia Benvenuto y en otros programas más. Andrés Vicente se va a vivir a Colombia, hace su carrera allá en Colombia y viene a filmar acá una película. Y esa película se encuentra con Gaby Almirón. Ah, mira. Entonces ellos deciden hacer algo en teatro acá en Buenos Aires. Yo a Andrés Vicente lo coaché en el personaje que tenía en la película. Ah, ya tenían contacto, claro, habían seguido en contacto. Entonces todo surge ahí. Ellos deciden hacer una obra de teatro, Gaby Almirón empieza a escribir un texto y deciden llamarme a mí como director. Cuando yo agarro el libro, vi que le faltaban varias cosas, había que darle una vuelta de tuerca, entonces decido trabajar con un asistente de dirección que era autor. Entonces de ahí se cierra la obra, es decir, con improvisaciones, con trabajos que hicimos. Por eso duró mucho también el trabajo de equipo, de
de mesa, ¿no?, que hicimos. Entonces se cerró la obra y recién en noviembre, es decir, en el verano del 2019, 2019. empezamos a ensayar. Claro. Y estrenamos ahora en el 2020, en marzo del 2020. Pero de un gran trabajo previo. Fue un gran trabajo previo, exactamente, y eso también me ayudó a tener esa confianza que yo tal vez no la tenía como director, porque para mí todo es nuevo, y era un compromiso muy grande, porque decir, después de 30 años como actor, empezar a dirigir, era para mí que podía ser un comienzo y un final. Porque si no gustaba esta obra, viste, podía ser el final como director. Y entonces me gustó tanto, y fue tanto también, fueron muy buenas las críticas, viste, hasta en La Nación escribieron muy bien sobre la estructura dramática, sobre la dirección, sobre las actuaciones, y así que tuvimos unas muy buenas críticas, y nos fue muy bien acá. Hicimos 2 temporadas en distintos teatros, en el teatro El Tinglado, que yo estoy trabajando mucho, ya hace varios años, en el Teatro Border, y volvemos en febrero en el Teatro Border. Paramos ahora para hacer la gira. Bien, entonces vos, o sea, en marzo de 2020, justo antes de la pandemia, estrenan ustedes. Claro, con todo esto que venía, porque estrenamos y al mes que estrenamos tuvimos que parar. Levantar también. La obra, claro, pararon. Y entonces estuvieron parados. ¿Cuándo vuelve la obra a ponerse nuevamente? Y volvimos en agosto, que en agosto volvimos y ahí hicimos una temporada de 3 meses en un teatro, después pasamos a otro teatro, y así fue también viviendo el día a día, porque viste, no sabemos cómo resurge, cómo va a seguir todo esto, pero bueno, el teatro lo seguimos haciendo, y con un aforo de poca gente, empezamos con 20 personas y después se fue sumando más gente. Pero así fue hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, bueno, y que sale esta gira, contame un poquito de la gira que están por emprender. Bueno, esta primer gira surge con estas funciones. Vamos a ir a Rollito el viernes 5, ¿sí? El sábado 6 estamos en el Festival de Teatro Las Varillas, y el domingo 7 en la Sociedad Italiana de Pozo del Molle, a las 21 horas. Bien, este es el recorrido que van a hacer entonces, y bueno, y contar un poco de la obra, para que la gente, ¿qué es lo que va a ver? Bueno, mira, la obra es muy, muy actual, actual. Es una historia de amor, como cualquier otra historia de amor, pero con un toque diferente. Esto es una pareja gay. Ajá. Es una pareja gay, y tienen una hija en común. Ajá. Que es hija biológica de uno de ellos, que es chef. Tiene un bodegón, tiene un restaurante, y la otra persona es hija del corazón, ¿sí? Bien. Entonces, hace 30 años que están juntos, están por festejar los 30 años de estar juntos, de esa pareja, y ahí se revela un secreto que no lo voy a contar, que hay un antes y un después en esta familia, en esta familia homoparental, ¿no? Claro, hay un secreto que se revela ahí, hay que estar ahí entonces para ver la obra y descubrir. Lo que tiene de bueno que es una historia de amor, pero cuenta un montón de otras historias, desde los conflictos generacionales que hay entre padres e hijos, y esta diferencia de edad, del feminismo, del machismo, y estas charlas, discusiones que a veces tenemos con nuestros hijos, de no entender ciertas cosas que se plantean hoy. Ah, mira vos, ¿no? O sea, pudiste poner todos estos ingredientes porque, Exacto. Bueno, vos estás también vos también escribiste, y tenés, a su vez, tuviste un ayudante de dirección, me dijiste, que también escribe. Exacto, y también las experiencias que nosotros tenemos como padres, ¿no? Claro, están como ahí. Padres, y esta enseñanza que tenemos hoy en día con nuestros hijos, y entender ciertas cosas de ellos que la tienen a veces hasta más clara, ¿no? Que nosotros. Y después también la soledad
que pasa en la gente de 60 años, a partir que cumplen 60 años, trata ese tema también. Trata y esta vuelta de tuerca y esto interesante que hace la obra, que está contada en primera persona por este chef, Ajá. dueño de un restaurante, ¿sí? Y él cuenta la historia. Él relaciona lo que le pasa en esta historia con las recetas que le dejó su abuela y que aprendió de ella para cocinar en el restaurante. Está todo enganchado, la música, las letras de las canciones que cuentan la historia, las recetas, todo tiene que ver con todo. Todo, y aparte un fanático de Rafael, que también tiene mucho que ver en lo que cuenta en la historia y las canciones. Y ¿sabés qué otra cosa linda tiene la obra? Que en una hora se cuenta desde el año 90 hasta el año 2020 hoy, qué ágil. y 10 años después. Claro, mira vos. O sea que... Y todo eso está compactado en una hora de obra. Sí, realmente. Entonces el espectador recibe tanta información que no le alcanza y va cayendo a medida que pasa el tiempo. Y dice, claro, esto es por esto y esto por aquello. Entonces llega un momento que termina la obra y te da ganas de seguir charlando y de descubrir cosas, porque te queda corta la obra. Te queda corta. Estás muy entusiasmado, se te nota apasionado con esta obra que dirigís. Y bueno, y me imagino que tendrá un plus nuevamente en Pozo del Molle, para vos, que es tu tierra. Sí. Aparte, siempre yo lo digo, que esto me pasa. Yo cuando elijo una obra, lo primero que pienso, si esa obra la puedo llevar a mi pueblo. Mirá. Eso pensás. Y es así que hace 4 años que todas las obras que estoy haciendo las estoy llevando, y una mejor que otra, y incluso apuesto de que esta es una obra para el interior, es una obra que encaja justo para el interior. Mirá qué bien, claro, porque de algún modo vos decís meter todo la movida actual y cómo se vive, ¿no? Cómo lo viven las personas en los diferentes lugares. Me imagino que se van a identificar muchos, ¿no? Como vos decís. Yo creo que sí, porque es raro que una persona que no vaya al teatro, sea grande, sea chica, sea adulta, no se siente identificado con algún tema que toca esta obra. Bien, están todos los temas. Están todos los temas, están todos los temas musicales también. Hay temas de Rafael, temas de Sui Generis, temas de Chabela Vargas. La obra es muy Almodóvar, viste, de las películas de Almodóvar, viste, que cuenta mucho con la música, con esas situaciones extremas que viven los personajes, ¿no? Es una comedia dramática donde se van a divertir con algunas escenas que tiene la obra, y va a haber momentos que se les va a hacer nudo en la garganta de lo que van a vivir. Entonces pasa de todo en esa hora que yo te cuento. No dura más de una hora. Y ahí pasa de todo, las sensaciones. Y ahí pasa de todo. Por eso hablaron mucho de que es una estructura dramática muy sólida, lo que tiene la obra, porque en una hora se cuenta como si fuera una película, pero contada en teatro, que es mucho más difícil contarla. Es mucho más difícil, claro, en una hora. En una hora contar toda esa historia, con todos esos ingredientes, como vos decís, la música, que también es muy importante, ¿no? En una obra, para lo que se siente allí como espectador. No, y aparte no saben cómo canta Gaby Almirón. Cómo canta, porque canta en vivo. Claro. Y no saben cómo pela y canta de una forma increíble. Aparte, yo lo primero que le dije a Gaby,
yo quiero que vos hagas algo totalmente distinto de lo que te conocen la gente. A vos te conocen como el pacotillo de la peluquería Don Mateo. Esto quiero que hagas algo totalmente diferente. Y así fue. Hicimos un trabajo tan profundo con él, y él como profesional y como actor también ya hecho, y se prestó de una forma se abrió y se desnudó literalmente, ¿no? Porque no es fácil también trabajar con actores profesionales. No. Porque los actores profesionales ya tienen, viste, una costumbre, tienen cierto cliché, saben por dónde ir, que saben que por ahí pasa su comodidad y que saben que lo hacen bien, y no es fácil cuando uno le dice, no, eso no quiero, anda por otro lado. Y acá a Gaby van a terminar la obra y van a decir, no lo van a poder creer lo que hace en toda la obra. Así que es una comedia dramática y musical también. Sí, no es musical, pero es una obra que tiene música. Tiene una obra que tiene música. Una obra teatral que tiene música, ¿no? Que siempre a mí eso me gustó mucho, ¿no? Incorporarla, no como comedia musical, porque no es que se canta y viste y se cuenta lo que va pasando en la situación. No, las situaciones suceden, pasan, y de repente si cantan está justificado porque cantan en la obra, y ya van a saber por qué. Ay, bien. Que no lo quiero contar. No, porque ya la verdad que adelantamos mucho, pero es todo entusiasmo para verlo, ¿no? Lo que estás transmitiendo, Marcelo, porque es un trabajo del que estás enamorado, por lo que vemos. Así que creo que invita, tu pasión y tu entusiasmo invita a ver esta obra, que ya nos dijiste, para la gente que nos escucha, en Las Varillas, en el marco del Festival de Teatro, el día sábado 6 de noviembre, y en Pozo del Molle, en Sociedad Italiana. El domingo 7 a las 21 horas. A las 21 horas, bien. Incluso ya creo que se pueden sacar las entradas, porque hay distintos puntos de ventas. Uno creo que es el negocio de Silvina de mi prima Serre, claro, en el centro. Ahí frente a la municipalidad. En la casa de mi mamá creo que también se venden entradas. En la radio... En la radio de Nora Serre también se venden entradas. Hay mucho Serre en el Molle, por suerte, para vender entradas. Sí, tengo muchos familiares que me apoyan, y aparte Norita Serre es increíble. Cada vez que yo le digo, Nora, quiero ir al Molle, ella hace lo imposible para que todo salga bien y que todo sea una fiesta. Claro, la verdad que estoy súper agradecido a ella, estoy súper agradecida al intendente, al doctor Roland, a Patricia Turaglio, que hicieron posible también que yo pudiera ir para allá. Es decir, que bueno, es una gestión en conjunto que hace que porque es muy difícil también, viste, ir con un elenco profesional a trabajar y que pues, y coincidir, porque todos están trabajando. Gaby Almirón está en la tira de polka, viste, en la que están saliendo ahora, con la mote y con bueno, que trata sobre la villa. Bueno, en esa está Gaby. Andrés también está haciendo una película, entonces es muy difícil coincidir y quedar para poder ir, ¿viste? Entonces, bueno, es por eso lo disfruto mucho, porque cuando suceden estas cosas no me queda otra que vivirlo. Claro, vivirlo, aprovecharlo, disfrutarlo, y esperemos que el público haga lo mismo. Marcelo, realmente te agradezco muchísimo este contacto. Bueno, y esperemos poder vernos en estas funciones. Sí, claro, por eso invito a todo el pueblo para que puedan verla. Se van a divertir, aparte la van a disfrutar mucho. Va a dar como para después seguir charlando, un debate con el compañero, la gente que está al lado, con la pareja, y después, bueno, de encontrarnos. El teatro es un reencuentro.
¿viste? Y más en esta época de pandemia que costó tanto para el ser humano, para todo, ¿viste? Retraernos, de estar encerrados. Y yo creo que el teatro invita a eso, ¿no? A un reencuentro, a un disfrutar, a encontrarse con la gente que hace mucho que uno no ve. Y aparte seguro, porque todos estamos con barbijos, toda la gente que va a ver la obra está con barbijo, porque no se puede estar si no estás con barbijo, va a haber distancia como para que también se respete eso, por eso lo hacemos en Sociedad Italiana y no en el teatrino o en otro lugar. Claro, para que se respete también el distanciamiento y se pueda realmente disfrutar de la obra de manera segura. Exactamente. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. No, al contrario. Estaremos en contacto. Gracias por tu tiempo, tenés ensayo, ahora ya nos contaste, así que... Sí, ahora salgo, ahora tengo ya, no salgo, es virtual, ¿viste? Esa es la comodidad que a veces tenemos, ¿no? Que terminamos algo y nos entramos en un ensayo virtual. Claro, qué bueno eso, qué bueno que se pueda aprovechar también de esa manera. Bueno, les mando un fuerte abrazo, un gran saludo y nos vemos el domingo 7 a las 21 horas en Sociedad Italiana. Perfecto, muchas gracias. Adelante, así será. No, al contrario, ustedes. Un abrazo. Chao, Marcelo. Chao. Bueno, era, ¿no? Marcelo Serre, todo lo que nos ha contado de esta obra que se va a estar presentando en Las Varillas, como dijo él, y también en Pozo del Molle.